A veces un token despega sin freno y otras veces, pues aunque el proyecto sea sólido, el precio parece que está muerto. Y aquí viene la parte incómoda. No siempre es culpa del propio mercado, ni tampoco del hype, ni siquiera del propio producto. Muchas veces la diferencia entre que un token prospere y uno que se hunde sin remedio está en algo que casi nadie analiza con demasiado rigor, y es el diseño económico que tiene el token. La tokenomics es como los cimientos de ese propio edificio. Desde fuera pues puedes ver las luces, el marketing, la comunidad, la tecnología, pero si por dentro la estructura de por sí es débil, el proyecto acaba pagando la factura tarde o temprano. Y esto es lo que he visto desde 2019, analizando DeFi, las DAOs, L1, L2, los juegos de GameFi. El white paper te promete el paraíso, pero el precio del token siempre termina contando la verdad. Hoy vengo a enseñarte cómo evaluar la tokenomics de cualquier tipo de proyecto, qué mirar, qué evitar y cómo detectar desde ese minuto uno si estás ante algo bueno, algo con solidez o algo realmente malo, ¿no? Una bomba de relojería disfrazada de oportunidad. Y además te contaré el patrón que he visto repetirse durante mucho tiempo y que explica por qué tantos tokens se hunden, incluso cuando el proyecto parece ser bueno. Vamos a ello. Muy buenas, soy Roberto Sanz, soy divulgador y especialista en criptoactivos. Bienvenido al curso de criptomonedas gratis. Es la serie donde estoy explicando el ecosistema cripto con claridad y con rigor. Y antes de seguir, pues una cosa muy importante, ayuda a personas como tú en sesiones también individuales donde les ahorro miles de euros en comisiones al intercambiar sus criptomonedas, les enseño a construir su propio portafolio, les guío paso a paso como mentor para que tomen decisiones con seguridad y con criterio. Si quieres trabajar también conmigo, pues puedes reservar tu clase individualmente en el enlace que tienes en la descripción y en la biografía de mi propio perfil. En el vídeo anterior hablamos de los forks y por qué afectan a tus propias monedas. Hoy vamos a la parte más crítica de cualquier proyecto, la economía del token. Lo primero, ¿qué es tokenomics? Cuando digo tokenomics hablo del conjunto de reglas que define cómo nace, cómo circula su supply, ¿no? Sus tokens, cómo se usa y cómo evoluciona el propio token. Es literalmente el sistema circulatorio de todo el propio proyecto. Puedes tener comunidad, un producto potente y una narrativa que esté magnificada, pero si el tokenomics está mal diseñado, el precio no lo salva ni el mejor bull market. Con los años he aprendido una regla que nunca falla. Un token sin utilidad real realmente es un pasivo, no un activo. Y para evaluar cualquier tipo de token siempre empiezo con 4 preguntas muy simples. ¿De dónde viene el valor del token? ¿Tiene utilidad real o solo se sostiene de la narrativa y de la especulación? ¿Quién lo posee? ¿Cuándo se le verán más tokens? La distribución define, en este caso, quién tiene poder y quién puede vender. ¿Qué inflación tiene y cómo se compensa? Porque sin mecanismos que absorban esa oferta, el precio cae por pura gravedad. Otra pregunta, y yo creo que de las más importantes también es, ¿se alinea incentivos entre equipo, inversores, usuarios y la red? Si un grupo gana a coste cero, tarde o temprano realmente va a explotar. Y aquí la frase que más repito: si el token no sirve hoy, la promesa de utilidad mañana no paga la inflación de hoy. En 2025 la tokenomics ha evolucionado muchísimo. Ya no vale copiar un modelo de 2020 o imitar los incentivos de un protocolo famoso que le haya ido bien. Ahora los proyectos compiten tanto en eficiencia económica, en sostenibilidad monetaria, incentivos transparentes, una alineación clara entre equipo y comunidad y claridad, valga la redundancia, en el flujo del propio valor. Para analizar tokenomics de forma verdaderamente profesional o con un buen criterio, piensa siempre en 3 tipos de capas. La primera capa es la teoría, lo que dice el white paper, la emisión, el vesting, las utilidades. Otra es ya la práctica, lo que realmente ocurre con esas recompras reales, el uso del token, la liquidez, porque muchas veces emiten tokens cuando el tokenomics no lo representa y justamente emiten muchos más tokens cuando hay una gran cantidad de market cap en su propio proyecto, para que se diluya no tanto, o sea que se diluya mucho y que no parezca falsas esperanzas, ¿no? Y la tercera capa es la economía dinámica, cómo cambia el propio modelo cuando el producto crece o cuando el mercado entra en un proceso de estrés. Y aquí aparecen los problemas bien graves que no se ven en papel, ¿no? Que al fin y al cabo cuando estamos leyendo ese white paper. Hay modelos demasiado inflacionarios, hay utilities que son ficticios, hay incentivos que no solamente funcionan en bull market, hay una distribución de manera injusta, dependencia también excesiva de inversores privados, tesorerías que no gestionan el riesgo o comunidades que no están alineadas realmente con la propia visión del propio proyecto. Para evitar caer en estas trampas, vamos a desglosar los pilares fundamentales. Los 4 pilares del
tokenomics son el suministro, utilidad, distribución e incentivos. Repito, suministro, utilidad, distribución e incentivos. Ahora vamos a verlo con mucha más profundidad y con ejemplos prácticos. El primero, el suministro. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto habrá y a qué ritmo? La oferta, en este caso, define la presión económica, la base del propio token. Cuanto más presión económica de compra, pues más posibilidades tendrá el propio token de subir. Y aquí hay 3 errores también muy clásicos que veo desde hace mucho tiempo. El primero es que el supply inicial es ridículamente bajo. Cuando sale un token a cotizar, lanzan con un 5 o un 10% de circulante real. Eso es muy poquito. Queda bonito con el valor bloqueado total, ¿no?, de todos los tokens. Pero detrás hay una montaña de emisiones esperando a caer en el mercado. Con lo cual, el precio en caída libre con el paso del tiempo. Error número 2. Las curvas de emisión mal diseñadas. Hay emisiones muy altas en los primeros 24 meses, o sea, los 2 primeros años. Las reducciones bruscas sin transición y las emisiones que dependen del precio del propio token, lo cual a veces pues agrava mucho más la caída. El tercero son los quemados, los llamados burn, ¿no?, los que son simbólicos. Muchos proyectos anuncian pues esas quemas, ¿no?, pero que tampoco cambian nada. Un buen burn reduce la inflación real o posiblemente tiene una escasez de forma programable, o sea que a medida del tiempo realmente hay cada vez menos tokens en circulación. Entonces, ¿qué es lo que debe tener un buen modelo de suministro? Bueno, pues un circulante inicial suficientemente interesante para evitar shocks de desbloqueos con el paso del tiempo. Que la curva de emisión sea lógica, vinculada también a un crecimiento del uso. Cuantos más años tenga esa distribución de los tokens, mucho mejor. Hay mecanismos de absorción que son reales, ¿no?, como los sinks, los buybacks, ¿no?, que son esas recompras de los tokens, las fees quemadas, también la previsibilidad, o sea, el mercado debe poder anticipar lo que va a poder ocurrir. La utilidad. ¿Por qué existe este token de verdad? La utilidad es el motor de la propia demanda. Si la demanda es débil o de manera eventual, pues la oferta realmente gana siempre. Las señales de utility falsas son que el token sirve para gobernanza, pero nadie vota. Entonces no tiene utilidad. El token se usa para fees, pero casi nadie paga con él, con lo cual otra utilidad que tampoco vale. El token tiene 10 utilidades, pero ninguna genera ningún tipo de consumismo real. Otros tipos de utilidades fuertes son el acceso, las funciones premium, modos de juego, herramientas avanzadas. En cuanto a la productividad, por ejemplo, el staking, que desbloquea capacidades, aumenta seguridad o reduce comisiones. En cuanto al colateral, pues bueno, si un token te permite también abrir posiciones, su demanda se estabiliza y aumenta seguramente. Sobre el consumo, hay actualizaciones, hay acciones dentro del propio juego. Hay también un revenue share directo o indirecto, cuando es legal. En este caso, las fees destinadas a recompras, o sea, las fees que genera el propio proyecto, se destinan a comprar el propio token. La utilidad debe ser recurrente y no de manera puntual. Otro punto, la distribución. ¿Quién tiene qué y con qué condiciones? Aquí hablamos de poder, con letras mayúsculas, porque quien tiene tokens tiene influencia, gobernanza y potencial presión vendedora. La pregunta es clave. ¿Quién controla la economía del token? Aquí hay varios señales con ciertos problemas. Que el equipo tenga más de un 25% investing de manera sólida, que los venture capital, o sea, los fondos, pues con precios de entrada absurdamente bajos. Tú ya has visto el precio, cotizaron a este precio y lo han comprado a 1000 veces por debajo. Comunidades con porcentajes simbólicos o tesorerías que no son transparentes realmente. Las señales del diseño sanos son el reparto equilibrado, los bloqueos que sean robustos en cuanto al tiempo, que durante mucho tiempo nadie pueda utilizar esos tokens por parte del equipo, asesores, etcétera, etcétera. Los vestings largos, mucho mejor. Al fin y al cabo, cuando esa distribución de tokens sean cuanto mucho más largos y que no en un proyecto a los 4 o 5 años tenga emitido el 100%, esos proyectos, al fin y al cabo, el token va a bajar una barbaridad. 1 de cada 1 millón de proyectos les va a ir bien, pero vas a invertir en 1 millón de proyectos. Comunidad con una participación real. O sea, realmente veamos una comunicación, un engagement con todo el proyecto, con las redes sociales, que haya gente interesada. Y una tesorería controlada y auditada. O sea, que de verdad podamos ver en la parte de la blockchain en la que estén trabajando, que veamos los movimientos que están teniendo y hacia dónde fluye ese dinero, ¿no? En cuanto a incentivos, el comportamiento que estás pagando realmente. Un token es una herramienta de coordinación. Si incentivas mal, pues obtienes comportamientos totalmente destructivos. Los malos incentivos son el farming infinito,
que las recompensas se puedan automatizar sin ningún tipo de aporte de valor, que los incentivos que no discriminan entre buenos actores y malos actores pues también se lleven a cabo. Pero también hay buenos, como en el caso de las recompensas que son decrecientes, o sea, a medida que pasa el tiempo las recompensas van a ir disminuyendo. Incentivos solo para aportes de manera real, o sea, los bug bounties, por ejemplo, o sea, acciones que para el propio proyecto sea beneficioso y para toda la comunidad, o mecanismos que permitan la retención y la creación del propio valor del proyecto en sí, ¿no? Ahora bien, ¿el cómo evaluar la inflación y la política monetaria de un token? Bueno, pues la inflación al fin y al cabo es el impulso oculto que pagan todos los holders y se analiza de la siguiente manera. Primero, el descomponer la oferta neta mes a mes, la fórmula es oferta neta igual a emisiones más los desbloqueos menos las quemas menos los sinks. La pregunta clave que te tienes que hacer: ¿qué meses tienen picos de emisión? ¿Qué porcentajes del circulante puede entrar al mercado en un mes concreto? ¿Los sinks compensan la oferta? Bueno, pues son preguntas que te tienes que hacer. Presión de venta y grandes hitos. Pues bueno, aquí están los momentos del peligro. Primero, el fin de los vesting de los Venture Capital. Cuando ya tienen todo el dinero, seguramente vayan a vender. Los desbloqueos del propio equipo, la reducción también de las recompensas, el fin de la minería o el liquidity mining o el staking, ¿no? Puedes anticipar también la presión de venta mirando quién recibe los tokens, cuántos va a recibir, a qué precio entraron esas personas que los están recibiendo y cuánta liquidez real tiene el propio mercado. Vamos a hablar ahora de las palancas de antidilución. Un buen tokenomics incluye skin in the game, ¿no? Que se les llama, o sea, cosas que permanezcan buenas al propio proyecto, las quemas programables, las recompras con ingresos reales, las emisiones que bajan sola o automáticamente, los límites a recompensas que sean variables y bueno, muchas cosas más que al fin y al cabo no sabemos contemplar ahora de primera mano. Pero esto con el paso del tiempo te darás cuenta. Vamos a hablar ahora del vesting que se alinea y el vesting que rompe el propio sistema. Un buen vesting, en lo que yo busco realmente, es que tenga un cliff, o sea, un bloqueo de entre mínimo 12 meses. Una liberación que sea lineal y una parte condicionada a varios hitos del propio proyecto. Un vesting más estricto también para los propios insiders que para la propia comunidad, porque los insiders son los que han entrado antes del propio proyecto a un precio mucho más bajo. Un vesting malo, en este caso, tiene 3 señales muy claras. Que el equipo cobra sin entregar nada a cambio. Que los Venture Capital, que no tengan ningún tipo de bloqueo, que sean suficientes, ¿no? O sea, que directamente les desbloqueen todos los tokens. Y liberaciones demasiado tempranas en mercados que son bajistas. Ahora mismo si el mercado está bajando, pues no puedes empezar a liberar todos los tokens, a lo mismo tienes que rehacer de nuevo el tokenomics. Ahora te voy a poner una checklist práctica para que tengas en cuenta a la hora de analizar un tokenomics. Primero, ¿se alinea con el desarrollo real del propio proyecto y lo que yo pienso y confío? ¿La liberación es predecible y gradual? ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? Eso no lo sabemos. Pero ¿la comunidad puede auditarlo? O sea, ¿podemos nosotros como personas meternos en la blockchain, meternos en internet, leer todo y poder auditarlo nosotros mismos? ¿Los tokens del equipo están bloqueados lo suficiente? Porque a lo mejor al cabo de 6 meses, 12 meses ya se desbloquean todos los tokens y el precio baja mucho más rápido todavía. Así que son preguntas que te tienes que hacer muy importantes. Ahora, vamos a una checklist de la due diligence antes de invertir. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, tener un mapa de la utilidad real. ¿Vale? En este caso, si un proyecto pues, te da una utilidad a la hora de, oye, pues me sirve para hacer intercambios, me sirve para hacer trading, vale, pues contempla un mapa que ese token sirva para algo real. Mírate también el calendario de los desbloqueos, que tenga una claridad muy transparente. Ahora iremos dentro de un rato a mirarlo en el ordenador con una página web que os voy a indicar, muy interesante. La concentración de holders, la distribución, que sea visible y que esté al fin y al cabo auditada, que veamos cuánta gente tiene ese token. Sobre la liquidez, pues quién la provee y dónde. Normalmente son los exchanges, pero ¿y si solamente es en un exchange descentralizado de una red que apenas se mueve ni tiene volumen? Pues oye, pues suena muy raro. Hablando de la gobernanza, pues que tenga unas reglas claras, una buena transparencia, que la podemos ver claramente, que entendamos en qué lenguaje están hablando, que no sea un lenguaje político, por así decirlo. Y datos contra la narrativa, ¿no? Pues los ingresos, el valor total bloqueado, la retención de usuarios, los fees, todo lo que puedas ver en cuanto a estadísticas, mucho mejor. Ahora vamos a ver los tokenomics por cada tipo de proyecto, que esto es muy interesante porque no todo se mide igual.
Si hablamos de finanzas descentralizadas, hay que revisar las emisiones que sean decrecientes, que las fees sean reales, la profundidad de la propia liquidez en exchange y centralizados y descentralizados, que haya mucho movimiento, mucho volumen, la dependencia también de los incentivos que pueda tener el propio token. Los peores modelos son los que realmente dependen del capital mercenario, del que realmente están cambiando todo el rato de un proyecto hacia otro, de una red hacia otra. Al fin y al cabo, ese es el peor modelo que uno pueda tener. Sobre las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas, el token realmente debe de reflejar poder real, no solamente que sirva para votar algo. Si la gobernanza se captura o no se participa, pues no vale para nada. Sobre los proyectos que son blockchains de capa 1 o de capa 2, las Layer 1 o las Layer 2. Las preguntas que te tienes que hacer serían: ¿qué pasa con los validadores cuando baja el precio, ¿no? ¿Siguen de pie? ¿Cierran? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué parte de las fees se quema realmente? ¿O se las quedan ellos y las venden? ¿La inflación, en este caso, se adapta o es solamente rígida, que siempre es lineal, por así decirlo, o cada año, cada mes va cambiando? Ahora vamos con los proyectos de Game Fee, ¿no? La economía in-game dentro del juego es lo más difícil también de diseñar. Hay una regla absoluta. Si la gente y los jugadores no superan con sus incentivos económicos a los propios tokens que regala el propio proyecto, por así decirlo, el token va a morir realmente. Ahora bien, hay señales de riesgo, que son las banderas rojas, hablando de los tokenomics. Por ejemplo, desbloqueos gigantes con liquidez muy baja y una utilidad de forma decorativa, ¿no? Los Venture Capital, por ejemplo, controlando también demasiado supply. Tesorería sin reglas, inflación alta sin ningún tipo de absorción, incentivos que solamente atraen especulación o gobernanza que no captura realmente nada. Pero vale, ¿cómo podemos entonces ajustar como proyecto un tokenomics sin perder credibilidad? Y esto va de cara hacia los buenos proyectos, ¿no? Pues bueno, una buena comunicación con antelación, explicar los datos que estamos viendo, si se muestran simulaciones o no, si presentan alternativas, si aplican cambios graduales. Hay también partes malas. Por ejemplo, hay proyectos que cambian las reglas sin avisar. O sea, como lo que he comentado, a lo mejor empiezan a inflar de tokens cuando justamente el precio y mucha gente está comprando, pues para que no se note tanto. O improvisando modelos de negocio. O culpan al mercado de por qué su precio ha caído porque el mercado está cayendo. O pierden la confianza realmente del propio proyecto y no siguen adelante, ¿no? Que ya se han dado muchos casos. Y ahora vamos con la práctica de estudio de los tokenomics. Vamos a utilizar ahora tokenomics y en este caso para ver todo lo que se puede hacer a la hora de analizar un proyecto. Así que vamos a ver curvas de emisión, vamos a ver los vesting reales, vamos a ver inflación proyectada, concentración de holders, bloqueos futuros, correlaciones entre precios y expansión de supply. Bueno, es una herramienta que te permite muchas cosas. No las vamos a nombrar todas, pero lo más importante es lo que vamos a ver en este vídeo. Vale, vamos a entrar en la web de tokenomics.ai, que la tenéis también en la descripción. Os creáis una cuenta porque al fin y al cabo vais a poder ver muchos más datos. Es totalmente gratuito. Vamos a escribir aquí el nombre de un token. No sé si tengo yo por aquí en el historial alguno ya. Por ejemplo, este de Aster, que ya lo tengo por aquí. Y aquí vamos a ver pues, diferentes puntos, ¿no? A nivel de fundamental, ¿vale? Pues aquí tenemos los datos fundamentales. A nivel, por ejemplo, de la allocation, o sea, realmente dónde se distribuye la cantidad de tokens. Por ejemplo, en el airdrop se han repartido pues, un 53% de los tokens. La parte de ecosistema y comunidad, un 30%. Tesorería, un 7%. Para el equipo, un 5%. Y liquidez y listados en otros exchanges, pues un 4,5%. Aquí, por ejemplo, estamos viendo de que estamos en este punto de aquí. Vemos el precio también de Bitcoin y el precio también de Aster. Y aquí estas líneas que estamos viendo por aquí en este caso es un proyecto que de forma lineal están repartiendo los tokens con una inflación lineal. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, se van a imprimir tokens, se van a liberar tokens hasta, pues según veo aquí, no va a haber más cambios hasta aquí, mayo de 2032. Con lo cual es un proyecto que durante 7 años se van a estar emitiendo tokens. ¿Y cuánto van a emitirse de un año para otro? Pues fijaros, aquí tenemos el 1 de enero de el 1 de diciembre, perdón, de 2026, pues aquí tendría un supply disponible de 4.749 y los que tenemos ahora es 3.6, o sea, no llega a duplicarse tampoco, es una subida importante, no voy a calcular ahora mismo cuánto es, pero al fin y al cabo es una emisión importante de tokens. No es mucho porque es uno de los proyectos incluso de los que menos inflación tienen, al fin y al cabo. Aquí si queremos ver otro tipo de métricas y demás, pues lo mismo tendremos que suscribirnos para poder verlas.
Esta web también es muy interesante porque nos van a dar los siguientes desbloqueos de tokens que vienen a continuación. Por ejemplo, este de Ford, pues dentro de 1 hora y 49 se van a desbloquear pues esta cantidad de tokens y ya va por esta cantidad de porcentaje el propio proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, alguno que sea más interesante o que sepamos, por ejemplo, este de Arbitrum, es un proyecto muy bueno, muy potente, que dentro de 2 días pues tiene otra liberación de tokens y ya va casi por el 50% de los tokens desbloqueados. Se va a emitir casi un 2%, es una gran cantidad, ¿eh? Ahora, ya hemos visto un poco qué es lo que te puede revelar tokenomics, ¿no? Lo voy a hacer un poquito un resumen. Si un token realmente está condenado por su propia inflación, si un desbloqueo grande pues también puede hundir el precio realmente, si el equipo tiene demasiado control, si la utilidad compensa la emisión y si el modelo pues tiene sostenibilidad real. Es la herramienta que recomiendo a título personal tanto a los alumnos con los que trabajo, porque también realmente convierte esa teoría en un análisis realmente profesional. Y solamente esto con unos minutos pues te das cuenta de todo lo bueno que trae para los usuarios. Como conclusión, pues bueno, que un buen tokenomics no es simplemente un PDF bonito. Es un sistema vivo que se prueba realmente en la propia batalla. Y desde 2019 lo que mejor me ha funcionado para mí son 3 cosas. 1, la utilidad real que tenga el token, que sea realmente una emisión predecible y que tenga un vesting ligado a resultados. Los proyectos que cumplen esto suelen sobrevivir. Los que no, realmente se quedan en el recuerdo del último bull market. Una frase que te tienes que quedar marcada, que ya ha llegado hasta aquí, te doy las gracias y es un tip bastante importante. Quédate que con más del 95% de proyectos que se lancen al mercado ahora en adelante o que se acaban de lanzar ahora, realmente van a tener una inflación de cerca del 80-90% de tokens y mucho más. Porque si hay un 12, 15, 30% cada año, ¿cuánto dinero necesitará para poder mantener el precio e incluso subir? Es muy improbable, ya te lo digo yo, uno entre 1 millón de proyectos, uno entre 100.000, o sea, una métrica muy, muy mala. Que los proyectos en los que se acaban de lanzar al mercado dentro de 4 años valgan 10 veces más de lo que está ahora mismo cotizando. Es muy improbable. No quiero decir que sea imposible, pero es muy improbable. ¿Qué pasa? Que los proyectos que ya vienen de atrás de hace 6-8 años ya tienen un precio establecido que si miras sus gráficas han bajado pues cerca de un 90, 95, 98% y ahora es realmente el dinero real que está dentro de ese proyecto. Ahora bien, si ese proyecto sigue hacia adelante, tiene interés real por mantener su producto a flote o lo que sea, sería buen momento de invertir en ese proyecto sin ser una recomendación de compra. Realmente la narrativa pues puede maquillar realmente una realidad en un tiempo, pero la economía del token siempre va a decir la verdad. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor cómo funcionan los tokenomics y te he dado herramientas reales para analizar proyectos por tu cuenta, pues bueno, déjame un like, suscríbete, dale hype y activa también la campanita. Porque lo que viene también ahora es muy importante con esta serie de vídeos educativos que estoy haciendo. En el próximo capítulo vamos a entrar en un tema que casi nadie también habla bien, pero que afecta directamente al portfolio y a tus inversiones. Cómo generar ingresos pasivos con criptomonedas. Lo que he aprendido en este caso. Te prometo que después de ver ese vídeo no volverás a mirar igual tus inversiones. Y si quieres seguir formándote desde ya, mírate este vídeo que te dejo a continuación para invertir en criptomonedas de forma fácil, rápida y segura. Es la base perfecta para complementar todo lo que hemos visto en este vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao.